Y para seguir con la discusión de la polémica toma de poder de Donald Trump, de su investidura presidencial y de lo que eso nos puede implicar, pues tenemos aquí de invitada especial a Leticia Calderón Chelius, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Pues Leti, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, gracias por estar aquí. Y pues vamos empezando, vamos entrando en materia. Ahora sí que hay que recordar que esto es como un falso en vivo, ¿no? Entonces estamos un poquito más tarde. Esto se va a estar transmitiendo este viernes. Eh, pero pues bueno, ¿cuáles son tus primeras reacciones, ¿no? Este acto en el cual pues un montón de promesas que se ve que se van a cumplir, que se ve que se vienen duras, un panorama que no luce sencillo y un montón de fuerzas que se están acomodando para hacerle la vida de cuadritos a muchas personas en Estados Unidos en un evento muy teatral. O bueno, más bien tú cuéntanos cómo lo viste, cuál es tu primera evaluación, digamos, de bote pronto de esta toma de poder, de esta investidura. Bueno, mira, yo creo que como que hay muchos planos. Uno tiene que ver con que no vimos nada nuevo de lo que ya se había anunciado, se esperaba y se había dicho incluso desde el primer gobierno de Trump. Es decir, todo esto como muy enfocado al exterior. Siempre los adversarios del exterior son los enemigos y Estados Unidos está asediado, ¿no? Y entonces, frente a ese escenario, pues un Donald Trump salvador. Entonces, ese es como un primer plano. Mucho de lo que se anunció se esperaba, las órdenes ejecutivas van a ir poco a poco dándonos como señales más claras de hacia dónde se pretende, pues como que dirigir la política y ya en todo caso los cambios jurídicos, porque tampoco es porque lo anuncie Donald Trump, eso se va a hacer. Tiene que pasar por procedimientos legales. Algunas cosas no, pero otras sí. Entonces, eso creo que sería un primer nivel. Eso respecto directamente a lo que tanto se había dicho, donde hay además realmente creo que es México el principal remitente, ¿no? El que tiene que tomar nota de lo que se está diciendo. Se menciona también a Panamá, pero más en función de China y de esta obsesión, sobre todo en el discurso de Trump, de que, bueno, ellos como pobrecitos los abusan tanto, tanto, imagínate. Y entonces, pues ahora van a ir otra vez a Panamá porque perdieron frente pues, a su gran adversario que es China. Y la otra es que no mencionan a otros de los que, como ha golpeteado Trump estos últimos semanas, Canadá, Groenlandia, vía Dinamarca, esta cosa donde se abren frentes y ahora ni se mencionaron, no, ni por, con el pétalo de una rosa a Putin no se menciona tampoco, incluso decía yo de China, pero como así como de pasada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también parte de lo que se configura en términos de las posibles negociaciones, ya de haber dicho cosas extremas para en todo caso empezar a cerrar negociaciones si es que les da el tiempo, porque esa es otra cosa, ¿eh? Como ocurre siempre, lo que podrán decir los políticos, después tiene el correlato de la realidad, que es el tiempo, la funcionalidad misma de todo el sistema. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Donald Trump ya viene recargado en el sentido de que además ya tuvo su recta de aprendizaje en el primer gobierno. Pero 8 años después no es lo mismo tampoco. Incluso el mundo ha cambiado en un sentido. Mira, nada más por decirlo, México mismo ha cambiado. Y entonces la correlación de fuerzas, el escenario internacional y el escenario de Estados Unidos también hacen que tenga que tener, obviamente, una nueva, digamos, aprendizaje, aun cuando ya tenga experiencia. Entonces, eso sería una primer cosa muy general y más de tono rosa, pues toda la parte de monárquica de una ceremonia que lejos está de lo republicano. Siempre nos sorprende a los mexicanos esta cosa de que curen sobre una Biblia, porque uno dice, bueno, y peor si la Biblia es la que mandó editar Donald Trump con su firma, ¿no? Bueno, ya dices, ya, de veras, es como, no acabo de entender yo esa parte del planeta. Y la otra, un discurso que tal vez porque ya lo hemos oído, pero además es repetición y repetición del discurso estadounidense histórico, es la grandiosidad, claro, en Trump suena todo así todavía superlativo, ¿no? Pero lo magnífico, espléndido, excepcional, ejemplar que es Estados Unidos frente al mundo. Eso se lo han venido diciendo a ellos mismos y al planeta desde hace más de 2 siglos y por tanto aunque él lo diga de una manera, lo dijo Biden y lo dijo Obama y lo dijeron para atrás lo que me quieras decir, ¿eh? Entonces, yo creo que cuando uno lo oye y ya lo tienes, dices, bueno, no está diciendo nada como que va a ser la época de oro.
pues no, ya no nos van a volver a ver la cara. Pues, usted lo dijo, no le dijimos nosotros, ¿eh? Ve tú o sea, esta cosa, ¿no? Muy para su público interno, para su electorado. Y bueno, vienen las partes que sí son más duras de roer, que ya tiene que ver con lo concreto en términos de migración, aranceles, incluso esta parte que es muy dura de meterse con, que es delicado también por la cuestión de la ideología estadounidense, todas las cuestiones de género que pretende cambiar y es muy duro, es muy agresivo, pero bueno, pues ahora sí que como si diría en México, ni que los otros estuvieran mancos, ¿verdad? Así es, Leti. Pues un gustazo saludarte en esta emisión y preguntarte, ¿no? O sea, vaya, hay lugares que, como ya lo dices, pues es más bien como la reafirmación de cosas que ya había anunciado y que inclusive durante su primer gestión, pues implementó, ¿no? Un endurecimiento de la política migratoria, estos anuncios de la Declaratoria de Emergencia Nacional en la frontera sur, entre otras cosas. Pero también llama la atención como el cambio de actores económicos que acompañan en esta ocasión a Donald Trump, ¿no? Veíamos en primer fila pues, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, entre otras cosas, y un mensaje que lanzó un poquito ahí medio, pues no oculto, pero que sí ocupó un lugar central en el discurso, no en un inicio, pues que fue esta idea de abandonar las energías renovables, otra vez volver hacia el tema de la explotación de petróleo, gas natural y también el incentivo de la manufactura nacional, principalmente de automóviles, ¿no? ¿Cómo leer, digamos, este panorama entre estos actores económicos, esta nueva forma en la que parece que se va a dirigir la política estadounidense en medio, pues, de este contexto, ya lo mencionabas tú, geopolítico entre China, Estados Unidos y todo lo que está pasando en la región, ¿no? Mira, pues yo creo que es un escenario muy interesante, nos está tocando vivirlo en tiempo real, pero también creo que hay como una parte donde hay una cantidad de cuestiones estructurales que van más allá del discurso. Por ejemplo, tú mencionas algunas de las cosas en las cuales el hecho mismo de que Donald Trump, el primer día de su gobierno, decidió separarse del Acuerdo de París, ¿no? Que acababa de firmar en su momento Obama. Entonces, se sale y además se pelea, como también en breve lo vamos a empezar a ver, con mandatarios de Europa, se empieza a pelear y abrir frentes con otros que traen la agenda, en este caso, de la energía renovable. Y creo que ahí vamos a ver un discurso que puede ser que también pues, se acerque más a tratar, lo dijo en el discurso, de ir sobre el petróleo, decía él, ¿no? Y un poco esto también podría leerse en términos de dónde está el petróleo, entre otras partes Venezuela, ¿no? ¿Qué dices? No, o sea, no es nada más de que, ojo, no, esta no es una disputa ideológica. Quien crea que los estadounidenses son tan inocentes o tan decirlo de otra manera, como para que sigan creyendo en lo que dicen, algunos sí se lo creen, pero en este discurso de anticomunismo rabioso, pues es la pantalla, no es solo la ideología que con la cual le maquillan realmente a sus intereses económicos y sus intereses en términos de lo que quieren que sea el mundo de acuerdo a su visión de vida. Entonces, lo que vemos aquí es que llevar manufactureras a Estados Unidos, suena interesante porque es una activación de la mano de obra, pero el mundo tiene por lo menos 50 años, no solo con el Tratado de Libre Comercio con México y mucho menos el más actual, el TEMEC. Tiene más décadas en el cual el modelo económico estadounidense fue justamente buscar la mano de obra más barata en lugares más lejos. El famoso acercamiento de la mano de obra vía las maquilas o ahora el proyecto que se pretende para México con sus asegúnes, vaya, no se pretende que replique lo de las maquilas, pero sí es el acceso a la geografía cercana. Entonces, a la geografía cercana beneficiándose de una serie de elementos que hasta ahora han sido a favor de la economía estadounidense. Entonces, esto, pues sí suena bien, pero ¿cuál sería el mercado laboral cuando tú tienes 9 millones de plazas de trabajo en Estados Unidos disponibles para ser ocupadas hoy? Ujú. O sea, porque decía yo, hay algo estructural que tiene que ver con ese mercado laboral que ha cambiado brutalmente, se volcó al sector servicios desde el siglo pasado, desde los años 90, y la otra es
una demografía que también se ha movido en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, todo el mundo, pero en Estados Unidos estamos hablando ahorita. Entonces, todo eso, pues no tiene que ver con que tú digas, bueno, ahorita voy a poner tal industria. Bueno, pues sí, pero ¿y quién la va a trabajar? No queremos migrantes. Ok, toc, toc. Entonces, sí creo que estamos frente a un discurso que se va a ir decantando y también hay como que amenazas implícitas para también tratar de doblegar a los contrarios. Entonces, creo que el escenario más favorable es también irlo viendo poco a poco y reforzarse desde otros lados, en este caso México, ¿no? Y precisamente creo que estás tocando un tema que me parece muy importante, ¿no? Que es el manejo de la mano de obra, ¿no? Porque no sé si fue a ti que te escuché hace ratito en la semana hablar, ¿no? Sobre, te puedes pelear con China y con México, pero no con China y México al mismo tiempo, ¿no? Porque entonces la cuestión de los aranceles se va a poner brava y te vas a bloquear a ti mismo, ¿no? Es como darte un tiro en el pie. Entonces está esta gran dependencia de mano de obra, ¿no? Y de relaciones con otros países, ¿no? Y al mismo tiempo está esta cuestión de vamos a bloquearlos a todos. Entonces, ¿por dónde podría ir? ¿Por dónde sí podría irse? ¿Por dónde no? Y ahorita que estabas hablando del gas shale, bueno, más bien ahorita que preguntaba Alejandro del gas, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Hablando de la salida de París y demás, pues el motivo a mí me puso los pelos de punta, el decir, por los precios y por la economía vamos a seguir extrayendo combustibles fósiles como si no existiera una emergencia pues una emergencia planetaria, ¿no? Climática. Y lo que me resuena ahí es decir, va a intentar venderle un montón de gas a Europa, ¿no? O sea, ¿hacia dónde van esas tiradas y hacia dónde podrían estar haciendo estas nuevas alianzas? ¿Con qué países? ¿Hacia dónde va a voltear a ver Trump, ¿no? O sea, va a voltear a ver con sus aliados de ultraderecha, o como Argentina, por ejemplo, ¿no? A países como Italia, ¿no? Ya veíamos allá a Giorgia Meloni y demás. O sea, ¿hacia dónde puede hacer este bloque nuevo? Y si estamos viendo con este regreso y con este regreso recargado, como ya decías, pues la creación de un nuevo bloque geopolítico, ¿no? De la ultraderecha malvada. Híjole, un montón de temas, porque mira, cuando tú dices pelearse, no se puede pelear con dos, ¿no? China o México, pero le sale más barato pelearse aparentemente con México que con China. Claro. Pero, sin embargo, también México está demasiado cerca y demasiado en su interés y en una serie de dinámicas que también tiene un costo. Ahora sí que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y eso creo que puede también tener una correlación de que le vayan pensando y por eso como abren frentes en términos de no, vamos a intervenir por la vía, y más que intervenir, apretarles por la vía de declarar terroristas. Supongo que cuando habla de los cárteles se refiere a Wall Street y sus achichincles que estén en cualquier parte del mundo, porque digo, nadie entiende que pueda algo así funcionar sin una cuestión de una geopolítica muy interesante y obviamente mundial. Entonces, bueno, esa parte. Y la otra es, no, la otra de las muchas, ¿no? Que también no se nos puede olvidar que así ha funcionado este sistema. A lo mejor lo que pasa es que estamos viendo la etapa más instrumental del tipo de capitalismo que se ha ido desarrollando y es la ganancia extrema en el momento inmediato. Y entonces, frente a eso, pues obviamente todo lo negacionista que puede ser de las potencias, ¿eh? Porque tenemos una China donde los niveles de contaminación son también feroces. Ojo, si alguien cree que eso es comunismo, bueno, pues que ya se vaya a estudiar. Lo mismo tenemos con la explotación de ciertas cuestiones primarias, ¿no? Bienes primarios, riqueza de la naturaleza, pero con un nivel de explotación extremo que no importa si se destruye. Entonces, ese negacionismo como movimiento, pues está muy avalado por esta ganancia que buscan extremar los grandes capitales, que tampoco son unas personas, o sea, sí son las caras, como con Trump. Trump es la esfera, lo que se ve, lo que está afuerita, pero es toda una cosa de un entramado mucho más complejo que logra encontrar en un personaje esa voz que atrae, como en todo, ¿no? Pero tampoco podemos decir, es que es Trump, y si no estuviera Trump, entonces no. No, esto es más estructural. Pero ahí viene la otra. Tú hablabas de algo que me gusta mucho porque es, bueno, ¿cuáles serían los aliados de Estados Unidos? Es que Estados Unidos no va a tener aliados. Digo, primero ya abrió frentes de algunos que eran sus aliados, Canadá o Dinamarca, pero si sus aliados son Argentina, neta,
El Salvador, digo, no digo, Meloni en Italia, o sea, Meloni, pues son aliados enanos, ¿no? O sea, realmente de repente no es que tengan la misma, o sea, ahora sí que es Estados Unidos contra el mundo, si quieres. ¿Por qué? Porque del otro lado, aunque haya una parte todavía inicial, ya no sé si tanto, más de mensaje, pero tienes a los BRICS. Y están, nada más por población, está el 40% de la población mundial. Y nada más porque, digo, ni es plan, en México no se ha presentado esa opción por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pero nada más porque no está México. Pero tú tienes ya a la India, a Brasil, a Rusia, a China, a Turquía. O sea, es un escenario en el cual la agrupación de aliados que no necesariamente hacen contrapeso a Estados Unidos todavía, pero sí hacen ruido en el sentido de que puede haber un intercambio comercial, un consumo ya no interno, sino diversificado entre esos naciones. Y ahí es donde tienes que, bueno, le han dado pruebas de fuerza en términos de la moneda y han dado también muestras de fuerza en términos, por ejemplo, de cómo está, no sé si concluyendo, pero por lo menos avanzando a lo que podría ser el fin de esta primera etapa de la, de la toma directa de Rusia de Ucrania, ¿no? De la parte de Ucrania con la cual, pues por lo que se ve, se quedarán. Entonces, esto hace que también haya como un momento en el cual, bueno, pues Estados Unidos, ¿con quienes se podría aliar? Como decía, estos enanos, o de repente tiene que por lo menos mantener un nivel de intercambio. El mundo de Estados Unidos, policía del planeta, se acabó. El gran garrote es del siglo XIX y hoy por hoy Estados Unidos, claro que hay economías como la nuestra que la horca. Sí hay, o sea, aquí sí hay asimetría, no podemos negarlo, pero también hay una correlación de fuerzas que ya no es lo brutal que fue o no es lo fuerte o asimétrico que es con incluso otras economías de nuestro mismo territorio, ¿no? Entonces, creo yo que más bien a veces yo me imaginaba a Donald Trump hablando de enemigos por aquí, enemigos por acá, nos asedian en la frontera sur, también en la frontera norte con Canadá, y entonces nos tenemos que asegurar, porque Panamá, su tema, ¿no? Seguridad nacional, por seguridad nacional necesitan Groenlandia. Bueno, se ve que vive con miedo el señor, se ve que su capacidad de pensar, y claro, estoy jugando y estoy burlándome, pero de esta mentalidad del siglo XIX no corresponde a lo que bien sabemos que es, pues, intercambios financieros que con un botón se aprietan, lo mismo que desafortunadamente decisiones militares que ocurren igual, donde lo del tema de las fronteras es simbólico, pesa, pero vaya, eso no es ya ningún argumento para decir, y lo que ellos vivieron, este atentado de las Torres Gemelas, que pues vaya, no llegó de ninguna frontera. Entonces, hay mucho de retórica, hay mucho de un discurso que sin dejarse ir también con la misma personalidad de Donald Trump, pues hay que empezar a verle sus partes débiles y yo te diría, hay tanto temor de lo otro, incluido la propia idea de que haya gente que no es como yo. Y si no es como yo, entonces no hay, sean extranjeros, sean de diversidad sexual, ¿me entiendes? Hay como que una parte que hasta habría que tenerles compasión. Y lo digo nada más por sacarme esta espina, pues, ¿no? Sí, es justo, Leti, das como en el clavo en algunos puntos que nos gustaría mucho como que retomaras, ¿no? Uno de ellos, a mi parecer, es esta idea que yo creo que da para hablar mucho y analizarla a lo largo de todo este primer año que puede tener Donald Trump como presidente, que es como este cambio de modelo económico, ¿no? O sea, una apuesta más hacia la manufactura, hacia la construcción de cosas y no tanto a la financiarización de cosas, que fue un modelo que pues está fracasando mundialmente, a parecer, ¿no? Inclusive por las propias políticas de los Estados Unidos. Pero el otro punto donde digamos, como que queremos englobar, ¿no? Es justo con estas amenazas que si bien pues, pueden ser bravuconas, altaneras, etcétera, pero que se van a traducir al menos en estimaciones en 11.000 millones, 11 millones de migrantes deportados, ¿no? Y una falta
aparente falta de preparación en México para recibir esta cantidad y a la vez mientras se está disputando pues el discurso, la soberanía, entre otras cosas, ¿no? Hoy mismo veíamos protestas no solamente en México, sino también en Panamá y en otros lados que criticaban la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Eh, ¿Qué debería de estar preparándose, digamos, en estos estados-nación, pues que no son tan grandes como una potencia como China, pero que van a resentir estas políticas a lo mejor como un efecto secundario del reacomodo geopolítico que nos acabas de explicar, ¿no? Sí, efectivamente, el cambio del modelo económico es como muy evidente y fíjate que toca más con otras cosas de esto, ¿no? El dinero fácil de muchas cosas, por ejemplo, lo que nosotros conocemos bien y ustedes allí en pie de página han trabajado tanto, y es esta cosa de la salud como negocio, las farmacéuticas, la producción de medicinas y de enfermedades como control social, ¿no? Y eso lo dejo para reflexionarlo también porque Estados Unidos es un país enfermo. El planeta lo somos, la verdad. Y nosotros desafortunadamente somos hijitos de ese modelo económico. Pero, vaya, ni modo. Ellos llevan la batuta y es un país que tiene serios problemas, junto con que aunque también México ya entró a una recta de envejecimiento, pero Estados Unidos le dice, quítate que ahí te voy, renovado, rejuvenecido por la migración. Bueno, dicho sea de paso. Ahora, el tema de la migración. Primero, algunas aclaraciones que son como muy importantes incluso para el público que nos oye y en este caso para la gente mexicana, ¿no? Eh, Cuando hablamos de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos es el total, del cual más de la mitad son mexicanos, efectivamente, y que además tienen en promedio entre 10 y 20 años de estancia en Estados Unidos. No son gente que llegó, digo, obviamente incluye también gente que puede haber llegado hace 1, 2 o 3 años, pero la inmensa mayoría tienen un promedio de estancia ya muy largo y por tanto un acomodamiento en la sociedad estadounidense, incluso por las familias, por digamos, lo que han invertido también, que en ese país pues tiene algunas ventajas, la tasa en el banco es más baja, se pueden hacer de una propiedad, hay todo también un modelo de consumo. Entonces el consumo es algo que acelera mucho la introducción de las personas y la integración en esa sociedad en la medida en que estás inserto en ese mercado también de consumo. Entonces, este es uno de los puntos. Por tanto, los potenciales deportados mexicanos también son de muchas categorías y ahí van a venir las órdenes ejecutivas que tenemos que ver con calma. Miren, no sabemos en este momento en que estamos hablando nosotros ahorita qué va a pasar con los Dreamers, por ejemplo, que ahí estamos alrededor de unas 800,000 personas, de un cierto perfil, jóvenes, no necesariamente profesionistas, pero sí crecidos y socializados en la modo de vida estadounidense desde la infancia. Y por tanto, con todo un perfil, aunque su nacionalidad sea su ciudadanía de otro país, la mayoría mexicanos. Otro es los padres de ese grupo, que serían los que se han establecido, pero que no necesariamente, ojo, porque también aquí en México hay una fantasía de que, bueno, es que ya traen el inglés. Bueno, cuando tienes 3 trabajos al día, lo último que quieres es llegar a estudiar además inglés. Es gente que se ha partido el lomo para estar trabajando por su familia, porque envían apoyo a sus casas, porque han ido haciendo un ahorro. Entonces, no necesariamente ha habido una integración en ese sentido, o es un inglés muy elemental, vaya. Entonces, también hay fantasías desde este lado. No, no, ya es que ya vienen a lo mejor más, pero también hay un sector que se fue con empleos muy precarios en México, salarios muy precarios, a empleos muy precarios en Estados Unidos, y al regresar, el mercado mexicano es muy precario. Entonces, es una situación distinta dependiendo el grupo y también con diferentes niveles de potencial inserción menos difícil, vamos a decirlo así, ¿no? Digo, a mí me ha tocado ver esto porque este es otro de los grandes mitos también. Este tema de la deportación ha venido ocurriendo siempre, digamos, con mayor fuerza con Obama, que empezó, digamos, algo que para nosotros era algo no pensado. Siempre era los mexicanos se van, y a lo mejor por ahí alguno regresa de visita, pero el retorno migratorio masivo y forzado era algo que ni en sueños ningún gobierno mexicano siquiera se atrevía a mencionar porque no se te vaya a hacer realidad, y empezó a ser realidad. Entonces, al país ha regresado un número muy importante de paisanos,
a lo largo de todos estos años y hemos aprendido mucho, pero no parece que se corrige. Ese es parte del problema, porque hay cosas que no tienen que ver con que necesariamente, digamos, puedas resolverla diría yo, desde el propio Estado, todas las necesidades de la gente, pero sí puedes facilitarlas. Y sí puedes dejar la lógica de burocrática feroz que acompaña a nuestra sociedad y que realmente impide que, bueno, pese a la tragedia del retorno forzado, la gente pues vaya buscándole y se incorpore y en algún momento ya está trabajando, los hijos en la escuela, y eso da una certeza a pesar de lo difícil que pueda ser ese tema. Entonces, esto que no se ha logrado cambiar, se los digo sinceramente, tendría que casi que por decreto presidencial decirse, se acabó, señores. O sea, ¿por qué no van a recibir un documento oficial como es la matrícula consular que tienen millones de mexicanos de Estados Unidos como un documento oficial que además, a su vez, contiene un documento como el acta de nacimiento, en fin? Lo que quiero decir es que sí hay cosas muy sencillas y otras más estructurales que se tienen que cambiar. Y sí les diría yo que hay algunas cosas que incluso el retorno migratorio forzado podría beneficiar a la sociedad mexicana, porque estamos hablando, no, bueno, también otra vez depende, porque hay un porcentaje de esa población que regresará a jubilarse a nuestro país. Ya hicieron su vida, ya crecieron a los hijos, ya sacaron a la familia adelante y volverán. Pues la verdad, pues que, y además si traen resuelto, ¿qué tal, no? Que ojalá esperemos que un tanto, un ahorrito, o a lo mejor incluso, porque eso es legal en Estados Unidos, recibir tu pensión, y por eso algunas personas a lo mejor pueden incluso acelerar su retorno, o sea, recibir su pensión aún sin documentos, ¿eh? Y por tanto tener un ingreso que se suma a esto, bueno, pero esto requiere seguridad pública generalizada para todos, para que te puedas ir a vivir a la montaña de Guerrero o a Michoacán en plena zona aguacatera y no haya bronca. Eso no pasa ahorita. Eso es la realidad. A Chiapas, y qué lugar más hermoso, pero dices, oye, perdón, o sea, hay un tema que para que México sea el país que abrace como debe ser, y a mí me gusta mucho esa idea, pues tiene que abrazarnos a todos y por tanto permitir que esto sea viable porque puede ser muy productivo, pero obviamente nuestro talón de Aquiles sí es incluso más que la economía, la inseguridad, ¿no? Hay que decirlo porque al final de cuentas parte de el miedo que a veces a mí me asusta y por si alguien nos oye también en el extranjero, pues decirlo, ¿no? A veces los mismos, sobre todo cuando pasa con los dreamers, la fantasía que se ha construido en la retórica estadounidense, pero también alimentada por los medios de comunicación, la misma clase política estadounidense, la misma, digamos, Netflix, las redes, ¿no? Es que este es un país horroroso, donde da miedo todo. Y bueno, ya le van bajando porque acá vivimos 130 millones de habitantes y con uno se va adaptando y te acomodas y no, y a qué hora sales. O sea, pero vaya, digo, un día soleado con cafecito en la calle, nadie te lo niega, ¿no? O sea, como que transmitir también eso es importante, porque nos alimenta como sociedad mexicana, y también recordar algo que para mí es central. El hecho mismo de que nuestra sociedad ha iniciado un proceso de cambio político ya en los últimos años, habla de una voluntad colectiva de salir del hoyo en el que estuvimos. Y frente a eso, transmitirle como un sello de orgullo y de decirles, no, espérense, eso, o sea, eso que ustedes a lo mejor imaginan o han querido reconstruir en los medios de comunicación también de manera, pues, también muy tendenciosa, también se tiene que entender que es una lucha política acá, por avanzar hacia un modelo en que nos incluya a la mayoría. Entonces, transmitirlo con orgullo creo que también es nuestra misión para que también esa visión de ese país de que no, es que es horrible y qué me va a pasar y es un país que no conozco. Bueno, vaya, el problema y la tragedia aquí, en términos mayores, es que la libertad de moverte, ir y venir, se restringe a algunos y se restringe a la inmensa mayoría, y algunos pues tienen la libertad de ir y venir y hasta muchas ciudadanías y sin mayor problema. Entonces,
es un tema de desigualdad en el sentido de esta movilidad, digamos, que acaba definiendo la vida de las personas, pues, porque podría ser, pues voy y vivo en México un tiempo, no me gusta, me voy a otra parte, sí me gusta, pero ¿por qué tiene que ser una decisión de vida o muerte? Eso es como lo injusto de esto. Y por tanto, el gobierno mexicano sí creo que tiene que desplegar toda una política hacia los mexicanos en el extranjero, hacia nosotros, los que vivimos en México, explicándonos qué significa este momento, cómo no tenemos, no es como si quieres o no quieres, toca. ¿Por qué? Pues porque se trata de la población mexicana que retorna. Donde yo veo que va a haber más, van a sacar más chispas y donde puede haber una situación más delicada es en el hecho de que México reciba a nacionales de otros países. ¿Por qué? Porque al final México sí está llevando un peso muy fuerte y nosotros, es increíble que Estados Unidos no pueda pagar los incendios de ningún tipo, ni siquiera su incendio migratorio, porque si la gente va a ese país bajo el supuesto de la libertad, la democracia y el sueño americano que ellos han promovido, y han promovido decir además que los otros son comunistas y son horrorosos y son autoritarios. Y, bueno, pues la gente sale en el contexto de que cree y merece una vida mejor que ellos dicen tener. Caminan hacia allá, atraviesan nuestro país y a veces es la peor ruta, es la peor parte. Llegan a Estados Unidos o pretenden llegar a Estados Unidos y en Estados Unidos les dicen pues, que son criminales. Entonces, esa construcción es muy perversa porque descalifica a las personas, pero además, bajo ese pretexto, pretende Estados Unidos, este gobierno ahora de Trump, dice, no, pues quédate en México, pero ya no es quédate en México, es vete a México, porque el quédate en México, ese programa que estuvo vigente, estaba en función de la pandemia, de que mientras acabara la pandemia, bueno, pues no se podían, era una emergencia sanitaria y entonces para evitar la movilidad se quedaban en México. O sea, como si aquí no hubiera COVID, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces al pasar la alargaron, pero había una irregularidad jurídica porque obviamente ya no había anuncio. ¿No? Pandemia, bueno, COVID habrá siempre ya, pero anuncio de emergencia sanitaria. Hasta que, bueno, pues, tuvieron que quitarlo y cambiar a otras cosas, inventaron otros proyectos tipo la plataforma esta en la que la gente pide su solicitud, que también se eliminó. Entonces, todo eso constituye un nuevo grupo que, bueno, vaya, está en el limbo, en una situación muy delicada, salieron del país donde no querían estar por las razones que sean, porque aquí entramos en una discusión donde qué tan forzado y qué tan menos forzado. A ver, eso no se lo preguntan a Elon Musk o a Melania, ahora Trump, ¿no? Ella también se fue de ese país que seguramente debe haber sido horroroso para ella en su momento, su lugar de origen, vaya usted a saber. Pero estos mismos son personajes que llegaron del extranjero y ya corriditos de años, por cierto. Entonces, aquí el asunto es que estamos frente a un escenario en el cual, si quieren que también México resuelva ese punto, porque les digo, el otro es punto. Mexicanos regresando a su país y extranjeros intentando caminar hacia el norte, la política migratoria ha sido súper dura y por eso bajó tanto la llegada hasta el norte de extranjeros. Ahora, que regresen, que se queden en el limbo, ¿para qué se quedarían en la frontera si al final de cuentas ya no habría espérense a que reactivemos tal proceso porque están diciendo que ya no? Entonces, entonces yo creo que aquí va a entrar la mayor discusión en la cual México, vamos a ver qué nos dice la presidencia, pero cuál es el punto en el cual México tiene capacidad de negociación o no. Y no lo digo para mal. A mí me queda muy claro que en el primer periodo, López Obrador sí se dio entre aranceles y control migratorio, porque el proceso de la 4T, el proyecto por el que había luchado durante décadas, se iba a caer a los pocos meses de iniciado por esta circunstancia en la cual, bueno, ya la economía de total derrumbe y ahí en esa elección, bueno, pues se optó, digo, yo lamento cómo se ha dado porque ha sido muy duro, con muchas críticas,
muy bien fundamentadas de lo que ha pasado con la política migratoria en México, pero el escenario ha cambiado. Y podemos decir que también hay argumentaciones jurídicas para aguantar o no aguantar cierto tipo de cosas. No puede ser argumento decir que en México hay inseguridad, porque en México hay inseguridad, pero no es cierto que en todas partes, y también, en todo caso, es responsabilidad de la autoridad que no haya inseguridad. Entonces, digo, en un proceso democrático es la esperanza que todos tenemos. Entonces, no podría ser el argumento. Sí podría ser el hecho de que los nacionales de otro país merecen regresar a un lugar donde, como los mexicanos, tendrán ciudadanía y sus derechos plenos al ser ciudadanos de ese lugar, ¿no? Pues, doctora Leticia Calderón Chelius, muchísimas gracias por estos minutitos. Creo que han sido muy ricos. Creo que podremos seguir hablando. Yo tengo un montón de preguntas más que hacer, pero se nos va a ir el tiempo de todo el resumen de noticias si nos seguimos. Entonces, creo que de momento hasta aquí lo dejamos. Seguimos siempre al habla, a menos de que haya algo que tú quieras agregar, que creas que se nos esté yendo y que creas que sea importante. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, si no, sin nada más por el momento, pues hasta aquí. Sí, yo creo que va a haber mucho que hablar y lo vamos hablando así, le buscamos los rinconcitos para poder comunicarnos, porque creo que es muy importante que mantengamos este diálogo. Yo se los agradezco muchísimo y bueno, les mando abrazos. Gracias.